Hola a todos. Vamos a presentar la integral fraccional por medio de convoluciones. Esto nos permitirá definir un operador sobre el espacio de funciones integrables y aprovechando las propiedades de la convolución, pues vamos a obtener nuevas propiedades de este operador y algunos teoremas límite. En la primera fórmula que aparece en la diapositiva, se puede ver la fórmula de Cauchy para la enésima integral iterada, es decir, integrar n veces una función. Esto sugiere definir la integral fraccional como una fórmula análoga a esta, reemplazando la n por una alfa, que sea un número real positivo, cambiando el n más 1 factorial por gamma de alfa. En esta forma tenemos definida lo que sería una integral de orden alfa de una función. En un trabajo anterior, pues se discutió esta integral para el caso de que la f fuera continua y se obtuvo un operador lineal del espacio de funciones continuas en el espacio de funciones continuas. Bueno, vamos a ver cómo podemos ampliar este operador al caso de todo el espacio L1. Para representar a la integral fraccional como una convolución, pues es necesario hacer la convolución de dos funciones. Una debe ser la f y la otra alguna función apropiada que nos proporcione la integral fraccional. Bueno, la primera fórmula que aparece en la diapositiva, la g alfa, es una función con buenas propiedades que, que nos va a permitir hacer eso precisamente. Obsérvese que en este caso la G alfa está multiplicada, toda esa expresión está multiplicada por la característica del intervalo nada más de 0 a b menos a. Y sí, en el teorema 1 se demuestra que efectivamente, al hacer la convolución, se obtiene la integral fraccional en el caso que nos interesa de los x en el intervalo a b. Fuera del intervalo a b, pues no nos interesa qué pase con esa convolución en principio. Bueno, sí, efectivamente en los teoremas 2 y 3 se demuestra que el operador definido originalmente sobre el espacio de funciones continuas puede ser ampliado de manera única al espacio LP o al espacio L infinito, dando por resultado un operador lineal continuo cuya norma no excede la norma 1 de G alfa. Es posible también obtener una representación alternativa de la integral fraccional como convolución usando otra función. Esta vez, esencialmente esta G alfa estrella que ven en pantalla es la misma que hace rato, nada más que ahora la característica varía de 0 a infinito. Y se demuestra en el teorema 4 que efectivamente, al hacer la convolución de f con G alfa estrella, para el caso de puntos en el intervalo a b se recobra la integral fraccional de orden alfa. Bueno, antes de dar las consecuencias o los resultados principales de este trabajo, recordemos esta propiedad de la integral fraccional, que la integral fraccional es en cierta forma asociativa, ¿no? Que la integral fraccional de orden alfa más beta se puede calcular iterando las integrales de esta forma, como aparece en la proposición 6. En particular, cuando se calcula la integral fraccional de alfa más 1, de orden alfa más 1 de una función, recuerden, calcular una integral fraccional de orden 1 es como calcular una integral. Se obtiene esta fórmula que pueden ver en la primera parte de la observación 7, lo cual significa o lo cual implica que integrales fraccionales de este orden son funciones absolutamente continuas y por lo tanto, pues se pueden derivar. Al derivarlas por el teorema fundamental del cálculo, pues recobramos la función integrando. Algo similar ocurre para otros órdenes, ¿no? De la forma alfa más n, si la función tiene buenas propiedades.
Bueno, el poder de la convolución, el mayor poder de la convolución se obtiene cuando se hace interactuar con sucesiones de Dirac, sobre todo para problemas relacionados con teoremas límite. Entonces necesitamos definir una sucesión de Dirac apropiada para nuestros fines. Esta sucesión de Dirac es generada usando una sucesión alfa n y las G alfas de hace rato. Más precisamente en la fórmula 5 pueden ver la sucesión de Dirac que se obtiene a partir de las G alfas. Y se demuestra desde luego que es una auténtica sucesión de Dirac. Se van a considerar sucesiones de términos positivos que converjan a cero, por ejemplo. Si la función es continua, tal como se puede ver en el corolario 11, y la f de a es igual a f de b es igual a 0, entonces la integral fraccional, cuando alfa tiende a 0, de esta f, la integral fraccional de orden alfa, pues converge a la f uniformemente sobre AB. Es como si hiciéramos desaparecer la integral fraccional de esta forma. Si no se cumple esa condición, bueno, todavía se puede rescatar algo, la misma conclusión, pero nada más que la convergencia ahora es uniforme sobre compactos contenidos en el abierto. Para funciones integrables, bueno, no se puede aspirar a tanto. Lo más que se puede aspirar es que para alguna subsucesión de las alfa n's, las integrales fraccionales convergen a alfa, a f, pero nada más ETP. Bueno, otros resultados están dados en la proposición 14, corolario 15 y proposición 16. Si en lugar de 0 tomamos un alfa 0 positivo, entonces, y la función es, por ejemplo, esencialmente acotada, las integrales fraccionales de esta f convergen a la integral fraccional de orden alfa 0 uniformemente. Si alfa 0 es 1, bueno, pues tenemos otra vez que las integrales fraccionales cuando alfa tiende a 1, pues convergen a la integral usual de la f. Y la convergencia es uniforme en compactos contenidos en AB. Bueno, si la alfa 0 es estrictamente mayor que 1, se puede conseguir algo más. También hay la posibilidad de fijar la alfa, el orden de integración, y hacer variar las f's. Entonces, cuando tenemos una sucesión de funciones en LP que convergen en P promedio a f, las integrales fraccionales de orden alfa más 1 pues convergen a la integral fraccional de f. Bueno, este tipo de condiciones o este tipo de teoremas límites pues son impensables en el caso de integrales reiteradas usuales de orden entero, porque no tiene sentido hacer tender n a 0 en esos casos, pero en este contexto sí. Por eso lo novedoso del asunto, ¿no? Como conclusiones finales podemos mencionar que sí, efectivamente logramos o conseguimos una ampliación del operador integral fraccional del espacio de funciones continuas a cualquier espacio LP, usando las herramientas de la convolución. Y conseguimos algunas propiedades límite de las integrales fraccionales, al variar el orden de integración. Con esto más o menos agotaríamos el tema de las integrales fraccionales. En un futuro próximo pensamos abordar el tema de la derivada fraccional. Ese trabajo pues, fue patrocinado por el IPN a partir de la COFA, con apoyo de la COFA y de la EDD. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.